Bien, continuando con los tutoriales del área de matemática, hoy vendría propiedades auxiliares. Pero antes de ingresar a las propiedades auxiliares, vamos a recordar estos dos triángulos importantísimos, ¿no? Si tenemos un par de lados iguales, se conoce como triángulo isósceles. Y si los tres lados son iguales, se conoce como triángulo equilátero. Pero no todo queda ahí. Si hablamos de un triángulo isósceles, pueden ver acá un par de lados iguales. A lados iguales le corresponden también ángulos iguales, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que si aquí encontramos un ángulo alfa en ese orden, pues acá también encontraré un ángulo alfa, ¿de acuerdo? Un par de lados iguales, y a esos lados iguales también le corresponden ángulos iguales. Y en un triángulo equilátero, los tres lados iguales implican que los tres ángulos también van a ser iguales. Pero a diferencia del triángulo isósceles, ya sabemos cuánto mide cada ángulo interior. En este caso, 60, 60 y 60. Tener presente estos dos tipos de triángulos. ¿Correcto? Vamos a las propiedades auxiliares. Se le conoce como la propiedad de la corbata Michi o propiedad de la mariposa. ¿Por qué? Tiene la forma de una corbata Michi. O tiene, si nosotros colocamos aquí una cabecita, un cuerpito, ahí está. Es una mariposa, ¿de acuerdo? Es una mariposa. ¿Qué cumple esta propiedad? Cumple esto, jóvenes. Cumple que si yo sumo el A con el B, en ese sentido, va a ser igual a la suma de estos dos, L con L. Entonces, esa es la propiedad que debemos de tener en cuenta ahora. ¿De acuerdo? La suma de estos dos es igual a la suma de estos otros dos. ¿De acuerdo? ¿Qué forma tiene esta figura? Sí, muy bien. Se parece a la de un pescadito, ¿no? Mira, si yo continúo, ahí está, mira, ven, la colita, y si le pongo un ojito aquí, es un pescado, ¿no? Si es un pescadito, correcto, cada vez que tú veas ese tipo de figura, ¿qué es lo que va a cumplir? Vamos a colocar aquí de todas maneras. ¿Qué es lo que va a cumplir acá? Va a cumplir estos jóvenes, de que la suma de colita más la cabecita va a ser igual a la suma de las aletitas, ¿no? Entonces en este caso M con N. Entonces esta es la otra propiedad que debemos de tener presente en los ejercicios que se va a desarrollar más adelante. ¿Qué forma tiene? Muy bien, la de un boomerang, ¿no? La de un boomerang. Algunos lo conocen como la propiedad del boomerang, otros como la propiedad del pantaloncito, ¿no? Pero vamos a quedarnos con la del boomerang. ¿Qué cumple esta propiedad? Cumple que si sumamos este ángulo, o sea, el A, con el B y con el C, ¿correcto? Me va a dar justamente el ángulo exterior, en este caso, X. Muy bien, entonces tener en cuenta estas tres propiedades para la resolución de los ejercicios que haremos a continuación. Bien, el primer ejercicio que se va a desarrollar es esta figura, como lo pueden ver. Calcular el valor de X. X lo veo en esta parte de acá. Para comprender mejor el ejercicio, se sugiere que a la figura dada se coloque vértices a los puntos. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí el vértice A, el vértice B, puedo colocar el vértice C aquí, no hay ningún problema, el vértice D y el vértice E. Una vez que coloqué, ¿no?, los vértices, justamente ¿para qué me va a ayudar? Me va a ayudar para esto, miren. Me voy a concentrar primero, ¿correcto?, en esta figura de acá. ¿Dónde la encontramos esta figura? Lo encontramos acá. Esta figura de aquí, ¿correcto? Para una mejor visión, lo voy a trasladar aparte, ¿no?
Aquí está el vértice E, el vértice D y el vértice C. ¿Correcto? Nos damos cuenta de algo, jóvenes. Mira, esta figura veo un par de lados iguales. Veo un par de lados iguales. Si veo un par de lados iguales de este triángulo, de esta figura, si veo un par de lados iguales, entonces lo que sucede es que me va a generar un par de ángulos iguales. Así como encontramos un par de lados iguales, también voy a encontrar un par de ángulos también iguales, ¿no? Entonces, en este orden, si este ángulo es 10, pues el de acá también va a ser 10. Ahí está. Por propiedades básicas de un triángulo, este ángulo de afuera, ¿correcto? ¿Cómo se va a calcular? La suma de estos dos interiores. 10 más 10, 20. Mira, 20 grados. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a colocar acá 20 grados. Ahí está. 20 grados. Para llegar a X, ahora lo que yo voy a hacer es concentrarme en este triángulo de acá. Mira, el triángulo ABI. Mira, aquí lo voy a sacar aparte. El triángulo ABI. ¿De acuerdo? Profesor, no vemos ningún ángulo acá. Sí, pero ya lo conseguimos. 20 grados. Este ángulo es 20 grados. Ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Así este ángulo es 20. Esta figura también es un triángulo. Mira, a ver. Esta figura de acá es un triángulo, ¿correcto? Y me doy cuenta que es un triángulo isósceles. Un par de lados iguales. Entonces, miro, le corresponde 20 grados, pues a él también le debe corresponder 20 grados. Profesor, ¿y cómo llegamos a X? ¿Qué hice anterior? Sumo estos dos y me da acá afuera. Para llegar a X, igual. Sumo estos dos y me da acá afuera. Entonces, para llegar a mi respuesta, diré lo siguiente, ¿no? Nuestra X va a ser la suma de 20 grados más 20. ¿Cuánto es la respuesta? 40, ¿no? Muy bien. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, este otro ejercicio, como puedes ver, de gráfico, calcule X. Para llegar al resultado, para obtener el valor de mi variable, he visto por conveniente separar la figura, ¿no? Un dato que siempre se le dirá a ustedes es que siempre coloquen vértices a los puntos, ¿no?, de la figura. Por ejemplo, vértice A, el vértice B, vértice C y aquí un vértice D. Siempre con letra mayúscula. Ahora, esto hace de que yo, en un primer paso, me concentre en esta figura. Le pregunto a los jóvenes, ¿qué tipo de figura es esta de acá? ¿Qué tipo tiene? La de un boomerang, ¿cierto? Y si tiene la forma de un boomerang, ¿se acuerdan por propiedad? ¿Cómo se conseguía este ángulo? Muy bien, tendría que sumar estos tres ángulos, 70, 30 y 20, ¿sí o no? ¿Y cuánto da esta suma? 120. ¿De acuerdo? Pero él no es mi respuesta. Él no es mi respuesta. Para llegar a mi respuesta, correcto, mira, completo mi figura, este es 120, este es 120. Para llegar a mi respuesta, justamente me voy a ubicar en el triángulo que contenga mi variable. ¿Y qué triángulo contiene mi variable? Justamente el pequeñito, ¿no? Justamente aquí lo voy a trasladar, mira, a ver, 120, acá colocamos los vértices D, B y C. Ahí está. Muy bien. Por propiedad básica de triángulos, sabemos que los tres interiores, ¿cuánto suman? 180. ¿De acuerdo? Entonces, X más 120 me da 180. ¿De acuerdo? 2X, 120 lo trasladamos. ¿De acuerdo? Eso va a quedar ¿cuánto? 60. ¿Y qué número multiplicado con 2 me da 60? 30. De esa forma se llega a la respuesta de este ejercicio. ¿Correcto? Miren, primero boomerang y luego el triángulo de acá, ¿no? Con el boomerang consigo este ángulo y en ese triángulo de acá obtengo mi resultado. Pero no es la única forma. Para desarrollar un problema de geometría tenemos que tener bastante imaginación. Porque mira, si tú tenías la imaginación
de no mirar el boomerang y después el triángulo, sino mirar toda la figura completa, ¿qué observas? Conocemos este ángulo, tenemos este ángulo y también tenemos este ángulo, ¿sí o no? Por propiedad general de los triángulos, ¿qué se tendrá? Que si yo sumo esos tres ángulos, 70, con el 30 más X, con el 20 más X, ¿cuánto me debe dar? Claro, estoy sumando los tres ángulos internos, ¿sí o no? 180. Ahora resolver esta ecuación, mira, a ver. 70 más 30 más 20, 120. 120 más X más X, 2X igual 180. Sucede que tiene 120 al otro lado, ¿no? Siempre con operación contraria me quedaría 60. Y como puedes observar, ¿cuánto resulta mi X? Resultó sencillo, ¿sí? ¿De acuerdo? Como puedes ver, dos formas de desarrollar el ejercicio y el mismo resultado. ¿De acuerdo? Bien, en este otro ejercicio me da esta figura y debo de conseguir el valor de X. Para ello, paso 1, o sea, se dice siempre, ¿no? Colocar vértices, todos los puntos que tú encuentres, ¿no? Vértice A, B, C, D, y acá colocamos el vértice E. ¿Correcto? Para poder obtener el valor de X, me llama bastante la atención esta figura de acá. ¿De acuerdo? Esta figurita de acá. Muy bien, tienes razón, es un triángulo rectángulo. Para ello lo he sacado esa figura fuera para que se pueda ver mejor, ¿no? Si este ángulo es 30 y si vemos este rectangulito, sabemos que es 90, si sumamos aquí, ¿cuánto da? 120, ¿verdad? Si estos dos ya suman 120 y sabemos que los tres deben sumar 180, entonces este ángulo, ¿cuánto debe ser? 60. Si ese ángulo vale 60, mira, lo completo acá, mira, lo completo. Ahora, me llama bastante la atención esta figura de acá. Como pueden ver, miren, esta figura. ¿Qué tipo de figura es? Es un pescadito, ¿sí? Traslado este ángulo 60. Correcto, ahí está. Si gusta, coloca los vértices. Coloca los vértices. Y sí, es un pescadito. Si es un pescadito, ¿qué cumple? Y si sumamos la cabecita más la colita, ¿qué me da? La suma de las dos aletitas, ¿no? Entonces, en este caso, X más X. Sumamos esos dos, 140. Sumamos esos dos, 2X. Pregúntame, ¿qué número multiplicado con 2 te da 140? El resultado va a ser 70. Y de esa forma se llega a la respuesta de esta pregunta. Y para culminar, este último, se ve difícil, ¿verdad? Pero te voy a decir que no está difícil. Es cuestión de que tú veas bien la gráfica y traslades los ángulos de forma correcta. Miren, por ejemplo, veo que este ángulo, observa, lo debo trasladar, ¿sí o no? Si yo lo traslado a este ángulo opuesto por el vértice, este sigue siendo θ. Traslado también este ángulo que está afuera, ¿sí o no? Correcto. Si este es θ, pues el de acá también sigue siendo θ. ¿Correcto? Observa. Miren, ¿no? Ahí está. Sé que son ángulos opuestos. Si son ángulos opuestos, sus medidas son las mismas, ¿no? Muy bien, ahora tú te puedes concentrar en cualquier parte. De repente te puede llamar la atención esta región de acá. O si no, te puedes concentrar en esta figura de acá, ¿ver? Miren, hágalo acá, esta figura de acá. Porque esa figurita, mira, si yo sumo θ más θ, me va a dar justamente este ángulo de acá, ¿sí o no? ¿Cuánto es? 2θ. ¿De acuerdo? Y si yo sumo este ángulo θ con θ, me va a dar este ángulo de acá, ¿sí o no? ¿Cuánto es? 2θ. ¿Por qué sombreé esta figura? Porque mira, tengo un triángulo donde tengo los tres ángulos internos. Si yo tengo los tres ángulos internos, ¿qué tengo que hacer? Si yo sumo los tres ángulos internos,
sucede que esa suma lo tengo que igualar ¿a cuánto? A 180 grados. Muy bien, sumamos esto, vendría a ser 5θ igual 180 y divido, ¿no? En todo caso, me pregunto, ¿qué número multiplicado con 5 me da 180? El resultado va a ser 36. De esta forma, jóvenes, se está culminando el tutorial de geometría para este.